¿Listo? Sí, sí. Chévere. Bueno chicos, hoy vamos a continuar con otro de los temas de Química General 2, que viene a ser como la continuación natural de lo que sería cinética química, ¿ok? Cuando nosotros hacíamos cinética, vimos lo siguiente, que por ejemplo, en función del tiempo, la concentración de un reactivo A iba disminuyendo, hasta que en principio se agota completamente. ¿Qué quiere decir que se agota completamente? Bueno, que llega acá, ¿sí? De forma análoga, si partimos solo de A, va a haber una formación de productos. Aquí estamos asumiendo, por supuesto, que la reacción es de este tipo. Y estamos dando por sentado, cuando usamos las ecuaciones integradas, que bueno, esto se consume completamente, ¿ok? Pero existen reacciones que en lugar de ser así, son de este tipo. Y se ve reflejado en una gráfica como esta. Tenemos A, en función del tiempo, ella va descendiendo y de repente llega un punto donde se estabiliza y la concentración se hace constante, pero no llega a cero. Y de igual manera, los productos, ellos van subiendo y llega un punto donde se estabiliza y llega a cero. Pueden haber varias formas de esta gráfica dependiendo si partimos solo de A o de B. Esta sería una donde, vamos a ponerle aquí, donde solo estamos partiendo, digamos así, de A, no hay presencia de B. Ahorita vamos a ver los otros casos. El punto es que yo lo que quiero que noten aquí es que no importa cuánto tiempo pase, ya estas concentraciones se estabilizan, no llegan a cero, ¿ok? Esto es precisamente lo que se conoce como un equilibrio químico a nivel gráfico. ¿Por qué está pasando esto? Y ya mecanismos de reacción nos viene anunciando un poco. Bueno, que cuando se llega al equilibrio, la velocidad de formación, que en este caso sería, vamos a ponerle 1, la concentración de A, es decir, en este sentido, se iguala a la velocidad de B, que va en el sentido contrario. Entonces vamos a llamarlo -1 para que quede claro que es la inversa. Es decir, que llega un punto donde ahora, a medida que se forma B, B empieza otra vez a formar A. Entonces llega un momento donde estas dos velocidades se igualan. Es decir, la directa y la inversa se igualan. Esto es lo que se conoce como equilibrio químico. Cuando vimos el mecanismo, vimos un poquito más que podíamos despejar esto y nos iba a quedar, por ejemplo, para este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Si igualamos nos quedaría K1 por A y esto aquí, K a la -1 por B. Y de esto podemos despejar las K y nos quedaría, vamos a ver si despejamos esto aquí, vamos a ponerlo así. Esto nos quedaría abajo y este acá. Ok, vamos a revisar. Estoy despejando esto para acá y esto para acá, ¿ok? Y nos queda esto que está aquí. Esto que está acá, mientras no cambie la temperatura, es lo que vamos a llamar una K grande, que es la constante de equilibrio. Entonces, recapitulamos. Hay reacciones que pueden llegar a cero, precisamente si son de este tipo, se están consumiendo en su totalidad, pero hay otras, como este caso, donde hay un equilibrio, que a medida que se forma B, ese B también forma A, no es solo en una dirección. Eso se traduce en una gráfica donde una vez se igualan las velocidades, tenemos rectas, digámoslo así, paralelas al eje X. Entonces, esto es lo que se conoce ya como un equilibrio. Y podemos expresarlo de esta manera para trabajarlo termodinámicamente. Es importante resaltar esto. Aquí es la descripción de la cinética de lo que está pasando, pero el equilibrio químico son estudios termodinámicos. Es decir, el interés está cuándo comienzo, cuándo termino. El proceso sin interés es cinética. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que habíamos visto, por lo menos de manera muy... ¿Recuerdan cuando teníamos presión de vapor? Que decíamos que la presión de vapor es precisamente esa fuerza por área que ejerce el vapor sobre el líquido que lo tiene.
lo dejamos aquí cerrado, esperamos un tiempo suficiente. Aquí tenemos el líquido, vamos a poner que esto es agua, agua líquida. Y esto es el vapor de agua, el gas. Esto, en la presión de vapor a esa temperatura, va a ser precisamente cuando esto se encuentre en equilibrio. ¿Y qué quiere decir en equilibrio? Bueno, que van a haber moléculas de agua gaseosa que entran en contacto aquí y se quedan, pero la velocidad está igualada con las que salen. Entonces, de manera neta, no hay cambio en la concentración. Es decir, en este caso, si sale una, entró una. Neto queda igual. Neto queda igual. ¿Ok? Esto es un equilibrio de tipo físico. ¿Y por qué es físico y no químico? Porque no está cambiando la composición del agua. Muy bien. Es agua al inicio, es agua al final. Entonces, es equilibrio porque nuevamente no hay una variación neta de las concentraciones, pero no es equilibrio químico porque estamos hablando de agua y agua. Esto lo vimos en presión de vapor y lo mencionamos muy brevemente. Pero existe otro tipo de equilibrios que donde sí hay un cambio, esto aplica también, es decir, se mantienen las concentraciones constantes o las presiones, pero hay un cambio en las reacciones como tal de las sustancias que están ahí involucradas. ¿Esto lo puedo borrar? Sí. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo quizá con un dibujito, ¿no? Entonces, vamos a verlo así de la siguiente manera. Si yo tengo acá 5 partículas, sea de lo mismo o sea físico o sea químico, y de este lado tengo 2, inicialmente. Esto que voy a decir acá es fundamental. Pasa tiempo suficiente. ¿Cómo se interpreta tiempo suficiente? Que no me importa la cinética. A mí no me importa si esto es 2 horas, un día, 3 segundos. A mí lo que me interesa es que tiempo suficiente y esto alcanzó el equilibrio. Es termodinámica. ¿Ok? Esa palabra es importante. Tengo esto inicial, que no está en equilibrio. Tiempo suficiente. ¿Cuánto es tiempo suficiente? Depende de la reacción. ¿Ok? Pues hay reacciones que son instantáneas y hay reacciones que están ocurriendo desde que la Tierra se formó. Tiempo suficiente es, el criterio es que las concentraciones en el tiempo no cambien. Entonces, llegamos a esto que está aquí. Pasa tiempo y se mantiene aquí. Entonces, esto podemos decir que está en equilibrio. Es decir, y aquí hay otra palabra clave, la variación neta de partículas de concentración no varía, o sea, no hay variación neta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo les había comentado en la clase de propiedades coligativas que si nosotros a esto le colocamos una especie de lazo, que todavía no hacemos lazos tan chiquitos para átomos, pero estamos trabajando en eso, muchachos. Entonces, esto le ponemos aquí, vamos a ver si, a lo mejor en el video no se nota, pero vamos a señalarlo de esa forma, a ver si, porque el rojo en los videos no se ve. O sea, no vamos a probar con el amarillo. Si no, bueno, es esta, que sepan que es esta. Si yo lo veo en términos dinámicos, vamos a ponerlo así, esta que está aquí, en momentos va a estar acá y otra que estaba allá va a estar aquí. Es decir, por ejemplo, esta pasó aquí, esta pasó aquí. Pero neto sigo teniendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces yo voy a estar viendo constantemente que hay un cambio en las, digámoslo así, en las partículas presentes, pero neto se mantiene. Y eso es precisamente que la concentración no varía. ¿Ok? Esto es importante porque los equilibrios son dinámicos. Solo que como las velocidades están igualadas, por cada uno que pase de aquí, van a pasar las mismas para acá, de manera que la concentración se mantenga. O sea, la variación neta de concentración, la concentración va a ser la misma. Esto es importante entenderlo. Lo de tiempo suficiente, que no depende de la reacción, que al decir esto yo estoy diciendo, me olvido de la cinética, me interesa aquí, aquí. Cuando te volviste constante, partiste, te volviste constante. Termodinámica. Luego el equilibrio, la palabra neto aquí es importante porque esto se está moviendo constantemente, solo que las concentraciones se mantienen. Entonces, yo les traje aquí una analogía, es una analogía, ¿ok? No se vayan a confundir, es una analogía. Imagínense que esto está acá, les comento brevemente. Aquí nosotros tenemos un bulbo
de nivel que acompaña una bureta de gases. Y aquí tenemos agua que se le añade un poquito colorante para que se aprecie mejor. Fíjense algo, esto está a la misma presión los dos y están al mismo nivel, ¿sí? Quiere decir que si yo añado un poco de agua a esto que está aquí, vamos a poner, si yo pongo acá el dedo, vamos a ponerlo acá para que se note, y añado de este lado que está acá, ¿qué pasa con el nivel del otro lado? Sube igual. Sube igual. Es decir, que cuando yo afecto esto de acá, esto también se altera hasta que llega a un nuevo equilibrio. Importante, equilibrio no significa, es distinto a igualdad. Es decir, no quiere decir que es igual al volumen, eso no lo quiere decir, no quiere decir que son iguales presiones de productos y reactivos, no quiere decir que es igual masa, no quiere decir que es igual mole, solo hay un equilibrio. Es decir, si yo tengo esto aquí así, si no se mueve está en equilibrio. Entonces, no confundir, un equilibrio puede ser una igualdad, sí, pero es un caso excepcional dentro de los equilibrios. No confundir, porque esté en equilibrio quiere decir que tengo 4 acá o 4 acá. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que la relación, digámoslo así, de esto que está aquí, se mantiene constante. Que cuando yo haga esta relación, y ahorita vamos a ver con ley de masas que hay que poner otras cositas por allí, esto se mantenga constante. Eso es equilibrio. Entonces, no confundir con igualdad. Eso tiene que tenerlo en consideración porque a veces se confunden. Entonces, fíjense haciendo la analogía. Aquí hay moléculas de agua que no es que se quedaron ahí estáticas, hay moléculas que están bajando por aquí, otras van subiendo y así sucesivamente, pero el volumen neto se mantiene. ¿Se entiende? Entonces, eso está constantemente moviéndose, pero neto, los niveles están igual. Eso es lo que quiero que vean. Que a nivel dinámico hay movimiento, pero como es neto, ya no. Cuando yo varío esto, ahora ya hay un desequilibrio. Entonces esto empieza a subir hasta que ocurre un nuevo equilibrio. En este caso, que se igualen por vasos comunicantes la altura. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vean. Pero que no lo confundan con que, bueno, como esto tiene el mismo nivel acá, entonces el volumen, presión, moles son lo mismo. Porque de hecho, fíjense, en este bulbo hay más cantidad que aquí. ¿Ok? Entonces, tómenlo a modo de analogía, pero con los criterios de saber que equilibrio es distinto a igualdad. ¿Ok? ¿Hay dudas hasta el momento? Okay. Chévere. Entonces vamos a tomar un ejemplo ya de sí lo que sería un equilibrio químico y cuáles serían los casos que estarían ocurriendo. Lo voy a hacer de aquel lado, que creo que se ve mejor. Mira que la luz no pegue mucho. Fíjense, vamos a tener esta reacción y les voy a comentar un poquito de que viene la importancia de esto. Es un gas que está en equilibrio con este señor que está aquí. Lo que vieron en el laboratorio 1. Esto lo vimos en la práctica de química descriptiva. Cuando nosotros teníamos cobre con ácido nítrico, que se generaba un gas que era marrón y era, entre otras cosas, NO2. ¿Recuerdan? Estaba el beaker, se llenaba como de un gas que estaba dentro de la campana, ¿sí? Entonces, este gas es este mismo que está aquí y este es de color marrón. Mientras que este otro es incoloro. Es como que si dos moléculas de estas se unieran. Entonces forman una, se disocian y forman otra. ¿Sí? Entonces, esto está en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Uno esperaría que si yo tengo mi beaker lleno de este señor de CO2, de NO2, si yo lo voy comprimiendo, o sea, lo pongo más, con un pistoncito lo acerco, esto debería verse más marrón, porque tengo como más, lo estoy como concentrando, ¿sí? Lo que ocurre es que eso pasa hasta un momento y de repente, se vuelve incoloro. Entonces se preguntaba, bueno, ¿pero qué pasa aquí?
Entonces se supone que se ve marrón más diluido, yo lo voy acercando, se vuelve marrón, y de repente cuando sigo comprimiendo se vuelve incoloro. Se dieron cuenta que, claro, a medida que tú tienes esto, a medida que comprimes, desplazas el equilibrio hacia acá y este es incoloro. Ya después vamos a ver con un Le Chatelier cómo el número de partículas influye de un lado y de otro, pero es una de las formas que se dieron cuenta que, mira, algo está pasando acá. Y estos son gases que son de interés porque a nivel de química atmosférica actúan como, dependiendo de la temperatura, pueden actuar como reservorios, o sea, es una cuestión de equilibrios, dependiendo de la temperatura, de la presión, y este equilibrio, producto de la combustión de los combustibles fósiles, es importante y se estudia, ¿ok? Porque por ejemplo, a ciertas temperaturas puede formar esto y actúa a modo de reservorio. Entonces, cuando vuelve a cambiar la temperatura, y vuelve a pasar a este. Entonces, está como constantemente, de manera dinámica, interactuando, y a lo mejor si tú utilizas algo que, por decir algo, es oxidante de si esto está desplazado para acá, bueno, se te va a volver a formar, porque atacaste ok, ya ese no está, pero se te vuelve a transformar en este. Y vuelves a quitar, se te vuelve a transformar en esto, porque está en equilibrio. Entonces las velocidades no están igualadas, ¿sí? Entonces al tú quitar, estás desplazando el equilibrio hacia el otro lado. Entonces, vamos a ver cuáles serían algunos casos posibles de este señor, y los vamos a analizar. Vamos a suponer que en la cinética, nosotros partimos, el primer caso sería de, por ejemplo, acá la concentración, vamos a hacerlo así porque vamos a incluir los dos. Parto de NO2 y tengo esto hasta que está acá. Este sería el caso donde parto de solo este señor. Yo tengo mi recipiente, lo lleno de este señor y lo dejo ahí el tiempo suficiente. ¿Cuánto es tiempo suficiente? Cuando llegue el equilibrio. Cuando llegue el equilibrio, cuando esto haga esto. Porque, ¿qué me quiere decir esto? Que ya esto es constante. ¿Cuánto? Bueno, hay que medirlo. Si es de nuestro interés, pero como esto es termodinámico, tiempo suficiente es suficiente. Y mientras esto está ocurriendo, si esto se está disminuyendo es porque está formándose el otro. Eso sería un caso. ¿Cuál es otro caso que podría ocurrir? Mira, yo voy a partir solamente de este señor, ¿ok? Entonces, puede la gráfica ser de este estilo mientras se está formando este otro. O sea, este es el caso donde yo partí de este señor nada más, lo lleno de eso y espero tiempo suficiente. Entonces, él está disminuyendo, pero también se va formando este señor. ¿Qué es lo que quiero que noten en este? Y ahorita les voy a poner un tercero y les hago una acotación sobre esto. También podría pasar que parto de los dos, o sea, pongo un poquito de uno y pongo un poquito del otro. Y entonces voy a tener un comportamiento de este estilo, algo como esto, y algo como esto. Más allá de la importancia de la forma de las gráficas, lo que quiero que vean es que en todos los casos, aunque fíjense que todos terminan siendo como rectas horizontales. O sea, es decir, que aunque el comportamiento es diferente, porque en un caso, fíjense que hay un punto donde se cruzan, en estos no se cruzan, tienen formas distintas, en todos los casos llegan al equilibrio. ¿Ok? Eso es importante. Aquí tengo una tabla. Vamos a hacer algo, se las voy a mandar por el grupo para no copiar todo esto, donde queda claro lo siguiente. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Cuando se hacen experimentos y se mide la relación, ellos colocan varias concentraciones iniciales y concentraciones en equilibrio. Es decir, se fijan aquí, en este punto, y en estos puntos que están acá. Hacen ese experimento. ¿Ok? Cuando obtienen esas concentraciones, fíjense lo que quiero que notemos. Cuando ellos relacionan este señor así, como les digo, esto va a quedar más claro cuando vean la tabla, pero lo que quiero que resaltemos en este caso es que esa relación es la siguiente, dependiendo del tipo de experimento que se haga. Ok, y cuando aquí se relacionan, considerando los coeficientes estequiométricos, fíjense que acá estamos considerando los coeficientes estequiométricos,
Importante, aquí podríamos preguntarnos, oye, ¿por qué en cinética decíamos que esto era experimental y aquí estamos ya diciendo que, o sea, que sí lo podemos considerar? Recuerden que en este caso ya esto llegó al equilibrio, ¿ok? Esto no se sigue transformando. O sea, yo no estoy midiendo la velocidad, estoy midiendo el estado final e inicial. Termodinámica es inicio-fin. Entonces, en este caso, aquí van a pasar cosas, pasan, y cuando llega acá, yo puedo hacer la relación directamente con esto. Y si no, vean los mecanismos que cuando igualábamos como paso elemental que es las velocidades, allí sí que colocamos como paso elemental el coeficiente estequiométrico. ¿Okay? Bueno, dicho esto, esto que está acá da lo siguiente. Y ahorita les explico un poco de qué va. Entonces, ¿esto por qué se los coloco así? Como les digo, el experimento, cuando les mandé la tabla, se van a dar cuenta que habían unas concentraciones iniciales, tanto concentraciones iniciales, vamos a ponerlo aquí, concentraciones iniciales, como concentraciones de equilibrios de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el primer experimento dice, mira, vamos a partir solo de este señor, que este no esté presente, y lo dejamos tiempo suficiente, y medimos inicial y final. Entonces, la concentración inicial de este, por ejemplo, inicialmente 0, y esta, por decir un número, 1 molar. Veo, espero suficiente tiempo y después mido del equilibrio cuánto me quedó de este, cuánto se generó de este. Y copio esa relación aquí. ¿Se entiende? Luego agarro y digo, mira, vamos a hacerlo al revés. Este que está aquí lo voy a poner 100% a él y este no. Espero tiempo suficiente y veo la relación. Y es este de aquí. Y todos estos casos que están aquí son casos intermedios. ¿Qué pongo? El doble de uno con respecto al otro y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me importa de todo esto que están aquí? ¿Qué notan en esta relación que está acá? Que son casi iguales. Que son casi iguales. Que son constantes. Y que nos encanta a nosotros en ciencia buscar constante porque podemos usarla, ¿no? En cambio aquí esto no tiene como un patrón que nos permita poder correlacionar. Pero esto sí. Esto que está acá, precisamente, es lo que se termina, digamos, lo que se ve experimentalmente, se termina teorizando como la ley de acción de masas. Entonces, ¿qué nos dice la ley de acción de masas? Que es con lo que vamos a estar trabajando, lo siguiente. A ver si les hice por aquí triangulito. Sí. La ley de acción de masas, hay dudas hasta el momento, muchachos. Ahorita con un ejercicio es que todo esto va a cuadrar como de costumbre, pero se va entendiendo la lógica de esto. Ok. Formalmente, la ley de acción de masas dice que para una reacción reversible, es decir, que esté en equilibrio o que tenga esta forma, recuerden que las otras son de este estilo. Estas no son no reversibles. ¿Okay? Las reversibles, aquellas, y que aparte esté en equilibrio y a temperatura constante, una relación determinada de concentración de reactivos y productos tiene un valor K constante en equilibrio. Es decir, les está diciendo esto que está aquí, que cuando tú relacionas esas concentraciones elevadas al coeficiente estequiométrico de cada una de las sustancias, no importa de cuál concentración partiste de esta y esta, una vez llega al equilibrio, esas relaciones puedes tenerlas, puedes notar que se mantiene ese valor. Entonces, si nosotros hacemos el triangulito para recordar ley de acción de masas, sería, primero tiene que ser reacción reversible. Lo otro, tiene que haber temperatura constante. ¿Qué pasaba con K? Fíjense, nosotros ahorita hicimos una deducción, que esa K grande viene de esto que está aquí, que viene de las K de velocidad. ¿Qué pasa si yo altero la temperatura con K? Cambia. Entonces, aumento o disminuye alguna de estas, ¿ok? Esto entonces me está alterando la K. Pero si yo mantengo la temperatura constante, esto se va a mantener. Si varía la temperatura, esa K puede variar. Entonces, experimentalmente, esto se los comento, puede pasar que por más que tú trates de controlarla, miren, alguna se calienta un poquito. Bueno, estas son esas pequeñas variaciones, pero grosso modo, fíjense que sí que se mantiene, ¿ok? Porque a nivel experimental,
tú dices, ok, yo tengo que retirar el calor, pero mientras lo retiro, si es un recipiente, puede que te quede un poquito. Entonces, esas variaciones pueden estar relacionadas con esta variación que se ve aquí. ¿Okay? Entonces, temperatura constante y por último, la relación como tal. Entonces, se los voy a poner así. Se las voy a poner formalmente, pero después les pongo una abajo más fácil para que se entienda. Ok, esto que se escribe como un pi, que probablemente a lo mejor ya se lo han encontrado. ¿Se han encontrado eso en las guías, esto? ¿O todavía no les he hablado de eso? El pípero de depresión de vapor. Ok, este es otro. Es importante que vean esto. Así como sumatoria, nosotros lo escribimos así, como un sigma. ¿Sí? Que esto es una S en griego, entonces como decir suma. Producto, que es multiplicación, lo escribimos con P. Entonces esto lo que quiere decir que es una productoria. Si en sumatoria decimos A más B más C, en productoria decimos A por B por C. Eso es a lo que le quiere hacer referencia esto. Entonces, esto es de manera general, y ya vamos a ver qué es esta A, pero de una manera un poco más entendible sería algo como esto. Y vamos a poner aquí la reacción, o sea, que tenemos esto que está acá. Que ya tenemos una noción de aquella que está allá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de acción de masa? Mira, si tú tienes los productos que están en equilibrio, están esto acá, tú representas esa concentración elevada, que también puede ser presión, eso lo vemos en la próxima clase, cuando sea K sub P. Esto es una K general. Elevado a su C, es decir, este es el coeficiente estequiométrico de C, este es el de D, el de A y el de B, es decir, productos sobre reactivos, vas a llegar a una K que se mantiene. Y esto es una ley, lo que se conoce como ley de acción de masa. Esta es la forma general y esta es la entendible, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Esto puede seguir. Si yo tuviese aquí más reactivos, esto perfectamente puede escribirse de esa forma. ¿Okay? Por eso de manera general se coloca como productoria. Pero también lo que vimos en cinética química, la probabilidad de que tengamos muchas especies reaccionando juntas es poco probable, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente lo que tendríamos es una reacción global de muchas cosas que puede pasar, sí, porque esto es termodinámico, no cinético, pero generalmente de esta forma es entendible. Pero si hay otro, que sepan que sigue la misma lógica. O sea, aquí hay un F, perfectamente, yo aquí coloco F a la F. O sea, y así. O sea, eso no tiene que variar, ni tiene que ser 2 y 2, 3 y 3, no, nada de eso. Es simplemente la relación de estos dos señores para tener esto. Y esto es lo que se conoce como la ley de acción de masa, que con un ejemplo es que va a quedar mucho más claro ahorita cuando lo hagamos. ¿Hay dudas hasta los momentos? Entonces, cuando le pregunten, aplicar la ley de acción de masa es simplemente saber que la relación de las concentraciones en equilibrio elevadas a su coeficiente estequiométrico en equilibrio da una constante, que es esto que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí aplicamos la ley de acción de masa y esto que calculamos acá, esta relación es K. Mientras que acá, bueno, al no elevar, no estamos aplicando esa ley. ¿Puedo borrar raya? Sí, sí. Chévere. Bueno, los equilibrios se pueden clasificar de varias formas. Una de las más frecuentes, por ejemplo, se pueden clasificar como moleculares o iónicos, pero el más frecuente dentro de los tipos de equilibrios sería como heterogéneos. ¿Qué les suena heterogéneos y homogéneos? Hay dos, heterogéneos. Misma fase, distinta fase. Exactamente. Coño, aquí, siendo homogéneo. Ok, entonces, como bien mencionó María, heterogéneos, distintas fases, o de manera más rigurosa, o no más rigurosa, más clara, más de una fase. Más de una fase. Por ejemplo,
líquido o gas. Por ejemplo, sólido o líquido. Y así sucesivamente. ¿Y homogéneos entonces qué sería? Misma fase. En una misma fase. Y aquí hay que destacar que una misma fase o más de una fase de las sustancias que reaccionan. Porque nos pasó una vez en clase, yo tenía acá el embudo que traje la primera vez y les comenté, ¿no? ¿Sabes que cuando estábamos trabajando con el embudo, que aquí había diclorometano? Que había diclorometano y aquí agua, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo pregunté cuántas fases hay allí. ¿Cuántas dirían ustedes? Una. Una fase, ¿ok? Una fase. ¿Cuántas fases? ¿Quién dice dos fases? ¿Por acá? Ajá. Digo dos. Dos fases. ¿Quién dice tres fases? ¿Tres fases? Aquí como que hay aire, ¿no? Entonces, bueno, si esto podríamos decir que tres. Tomando en cuenta eso sí, pero... Ajá, ¿quién dice cuatro fases? Porque técnicamente aquí hay un sólido, ¿no? Del envase. Bueno, pero... ¿No? Entonces, aquí la palabra clave que tenemos que hacer referencia es que nuestro sistema, aunque parezca obvio, va a estar limitado a las sustancias que reaccionan que son de nuestro interés. Entonces, si aquí la transferencia está ocurriendo aquí y aquí, en estas dos cosas, hay dos fases. Mientras que si hay un gas que está reaccionando con esto, hay tres fases. O sea, por eso hay que definir el sistema. Pero fase no es líquido, sólido, gas. Eso es estado de agregación. Porque fíjate que esto que está aquí es líquido y esto que está aquí es líquido, pero no es una misma fase. Aceite y agua son dos fases. Ok. ¿Ok? Entonces, aunque son líquidos, yo si te pregunto, ¿qué estado está eso? Líquido, pero son dos fases. Ok. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, bueno, son tres. Si lo que reacciona también está involucrado aquí. Pero como lo que reacciona no está involucrado allí, entonces hay dos fases. Y así sucesivamente. Porque Si fuera un caso, o sea, si fuera un caso de que lo está agarrando se oxida, también Ajá. contaría como una fase más. por ejemplo, si esto fuese de hierro, De hierro, y hay un gas que Un lo está ácido. oxidando. Ajá, un ácido sí. que esté reaccionando con eso, bueno, si Pero es de tu interés, Ok. esto también está contando como fase. ¿Ok? Igual un catalizador, yo tengo esto aquí y le introduzco una barra que es catalizadora. Ahí sí hay una fase, porque es que esté reaccionando estos dos. Y yo le coloco esto que cataliza, 1, 2 y 3, porque aquí está ocurriendo reacción también. Claro. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿dónde están las sustancias que están reaccionando, que son de mi interés, para saber cuántas fases es eso que está allí? ¿Ok? Porque es que si no, como siempre tenemos un contenedor, siempre tendríamos más de una fase. O sea, el vidrio que lo contiene siempre va a estar, ¿no? O sea, el recipiente, entonces siempre sería más de una. Entonces nos vamos a preguntar eso que esté allí. ¿Ok? ¿Hay dudas con respecto a eso? Entonces, ¿el homogéneo cómo es? En el homogéneo, por ejemplo, yo tengo vidrio, una pelota aquí de vidrio, y tengo NO2, gaseoso, y N2O4. Entonces, todo esto es gaseoso. Cuando son miscibles, Ujú. decimos que es una sola fase entonces. Cuando veas una sola fase, o sea, en este caso, que tú ves que los gases, por sus propiedades, se mezclan todas, aquí la fase que es gaseosa, Ok. ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tú disuelves cloruro de sodio en agua, eso es una sola fase, Ok. porque todo está en la misma, ¿sí? Y lo puedes ver así, o sea, como que si son miscibles, sí se puede ver de esa manera. Pero de manera más general, cuento de, mira, esto está acá, esto es gas, espera, esto en total es una sola fase, ¿sí? ¿Podemos verlo como solución y no solución? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque Puede ser una suspensión. puede ser una suspensión, podría ser, sí, Ok. podría ser. Una suspensión, bueno, ahí podríamos verlo. Sí, porque, o sea, ¿qué es lo que estoy viendo? En el caso, por ejemplo, este que se descompone, que se está descomponiendo así, esto a medida que se va descomponiendo podríamos llamarlo realmente soluto. O sea, ¿cuál es el soluto? O sea, si lo logran ver general, o sea, al final es claro, tú dices, este es menos proporción que este, por decir algo, este es el soluto y es el solvente, de cierta manera. Pero lo que quiero que vean es que realmente lo que tienen que ver es si las propiedades termodinámicas de donde lo estoy tomando son homogéneas en ese sitio. Ok, listo. Y eso sería la parte como de fase como tal. ¿Hay claridad con respecto a esto? Sí. Chévere. Vamos a ver aquí.
aquí. Ok, entonces, ya para cerrar esta parte, viene una parte un poco como fastidiosita porque hay que definir algunas cosas, unas reglas. Ya tendríamos lo necesario para empezar a trabajar con los equilibrios, ¿no? Se las traté de resumir lo más posible. La van a encontrar en los libros, básicamente lo mismo que les digo yo, pero un poco más elaborado. Entonces, vamos a tenerlas en cuenta cuando trabajemos con equilibrios para que se nos facilite todo. Hoy en la tarde les mando la guía correspondiente a equilibrio químico. Recuerden que para el siguiente parcial viene equilibrio químico como los principios, lo que llamamos KP, que es cuando utilizamos presiones, y KPS, o sea, solo así, KC, que es de concentración, de presión, y KPS, que es constante producto de solubilidad, que es cuando tenemos dos fases, una sólida y una líquida. Eso lo vemos después. Pero que sepan, esa guía de eso que va para ese parcial se los mando. Mucho de lo que van a ver en la guía, de momento no van a saber resolverlo porque hoy no estamos viendo la parte de resolver los ejercicios. Pero ya para la próxima clase sí van a saberlo. Entonces la idea es que lo lean para que entiendan todo lo que hemos visto hasta ahora y después puedan resolver. Entonces, lo primero que hay que saber, cuando planteamos aplicamos la ley de acción de masa, la concentración en equilibrio, o las concentraciones, van a estar en mol sobre litro. ¿Y esto qué es? Molaridad. O sea, vamos a trabajar en molaridad. Esto aplica para sólidos. Bueno, que la fase, yo diría fase condensada, porque los sólidos después vamos a ver qué se quita. Fase condensada. Esto aplicaría quizá para soluciones y también para gases. O sea, aplica para gases y para fases condensadas. Y también, si estamos trabajando con gases, la concentración se puede expresar en bares, que lo podemos aproximar a atmósferas, y esto sí es fase gaseosa. Entonces, cuando nosotros apliquemos la ley de acción de masa, esta es la forma en que lo vamos a hacer. Gases puede ser las dos y la fase condensada en esa concentración que está ahí. Bien. Al momento, lo otro que tenemos que saber es que al momento de escribir K, al momento de poner el valor de K, esa que nosotros teníamos ahí constante, hay que acompañarla de la reacción y la temperatura. De la reacción y temperatura. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando esto quizá vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando nosotros trabajamos una reacción, decimos reactivos generan productos. ¿Dónde están los reactivos? A la izquierda. ¿Sí? Eso es como lo hemos trabajado siempre. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo un equilibrio donde, vamos a ponerlo así, aquí es donde yo llené esto de producto? Esto se va a desplazar para acá para generar los reactivos. Pero técnicamente lo que se transforma es lo que se conoce como reactivo. Entonces, en un equilibrio, ¿qué es reactivo y qué es producto? Si los dos se están transformando. Entonces, por convención, izquierda lo llamo reactivo, aunque sea el producto el que esté dando reactivo. Por convención, porque es que si no, no hay manera de ponernos de acuerdo. Entonces, cuando yo digo se desplaza hacia los reactivos, es lo que yo haya escrito que está a la izquierda de esa reacción de equilibrio. Así sea este que se esté transformando en este. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, porque eso es importante, hay que escribir la reacción. Por ejemplo, si yo lo escribo de esta manera, ¿cuál sería el reactivo y cuál sería el producto? ¿Cuál sería el producto? El de la derecha. Este de acá, ¿no? Y el reactivo, este que está acá. Pero fíjense, y esto le tengo que poner, por ejemplo, cuando yo escribo la K, vamos a ver si la tengo por acá, el valor. Bueno, la que calculamos ahorita, esta que está allí. Y esto tiene que decir, por ejemplo, a 25 grados centígrados. Generalmente en los ejercicios se los dice, a 25 grados centígrados se hace la siguiente reacción. Porque si cambias la temperatura, cambias K. ¿Ok? Eso es importante. Y fíjense que es importante también es cómo la escriba, porque esta misma reacción yo también podría escribirla de esta manera. Fíjense que lo que hice fue dividir todo entre 2.
esta K, al momento de representarlo, si nosotros vamos a representar esta K, siguiendo la ley de acción de masa, ¿cómo nosotros representaríamos la K de esta reacción que está aquí? ¿Qué va arriba? ¿Productos o reactivos? Productos. Productos. ¿Quién es el producto en equilibrio? El dióxido. El dióxido. Entonces ponemos esto aquí. Ok, ¿elevado a qué? A la 2. A la 2. ¿Y en el denominador? El reactivo. Reactivo. Tenemos aquí. ¿Elevado a la qué? A la 1. A la 1. Entonces esta acá es coherente con esto que está aquí, y por ejemplo a 25 grados centígrados. Ahora, esta que está aquí, fíjense que es la misma reacción en principio. ¿Cómo sería esa acá? Vamos a representarla. ¿Qué va arriba? El dióxido de nitrógeno elevado a la 1. Elevado a la 1. Ajá. ¿Y abajo? El reactivo elevado a la 1 medio. Ok. A lo medio. Entonces, en definitiva, dependiendo cómo lo escriba, por lo menos en este caso, fíjense que K1 es igual a K2, si llamamos esto K1 y K2, ¿no? Para identificarlo. Va a ser K2 y esto al cuadrado. Entonces, depende, el valor va a depender de cómo lo estoy representando. ¿Ok? Claro, los puedo correlacionar. Si yo tengo K1 y yo después lo tengo que escribir así, sé que elevándolo al cuadrado en este caso lo tengo. No es que no voy a poder operar, pero que sepan que el valor es diferente. Van a tener un valor diferente. Si ustedes buscan en la tabla y está así, y ustedes por algún motivo lo tienen que poner así, porque necesitan que esto esté a la 1, bueno, tienen que saber que esta acá la pueden transformar en esto. ¿Se entiende? ¿Hay dudas con respecto a esto, muchachos? O sea, vamos a recapitular. Cuando yo escriba mis equilibrios, estas son las concentraciones en las que las voy a estar utilizando. En este caso, molaridad. Cuando trabaje con gases, puedo también adicionalmente trabajar con atmósfera. Y esa va a ser una K que va a representarse como Kp. Eso lo vemos luego. Cuando estemos trabajando con concentraciones, lo llamamos Kc. Es decir, cuando trabajamos con concentraciones, estamos trabajando C de concentración. Cuando trabajemos con presiones, con P. O sea, esa es la manera de diferenciar. Entonces, lo siguiente. Al momento de expresar K, hay que acompañarla de la reacción y la temperatura. Porque esa misma reacción a otra temperatura me cambia K. Y dependiendo de cómo lo escriba, los coeficientes estequiométricos me pueden variar. Pero puede haber una correlación entre esto y esto, numéricamente, porque esto y esto son iguales. ¿Okay? Esta es la parte que quizás cuesta un poquito más entenderla, que es la 3. Cuando nosotros escribimos equilibrios de este tipo, lo voy a poner primero con el ejemplo y luego les hago el comentario, porque creo que se puede ver un poco más fácil. Este lo obtuvimos en el laboratorio 2, en la práctica. Este era el que se fotodescompone. Precipitado. Precipitado y después se ve como moradito, realmente como gris. Este lo hicimos allí, es ese. O sea, el cloruro de plata, que se descompone en plata más acuoso, y esto más cloruro acuoso. Entonces, con el conocimiento que ustedes tienen, ¿cómo representarían esta K? Después esta K la vamos a llamar KPS, de momento K. ¿Cómo representarían ustedes eso? Siguiendo el criterio que seguimos ahorita. Será la concentración de ¿La concentración? del ion plata, De ion plata, elevado a la 1, elevado a la 1, lo dejamos así. por la concentración del ion cloro, El ion cloruro, elevado a la 1, ¿no? elevado a la 1, Ajá. ¿Y en el denominador? la Cloruro de plata. concentración del cloruro de plata. Ok, ahorita de esto vamos a hablar. Es más, tanto es así que a esta acá le vamos a poner prima para que sepamos que todavía no está completa, que hay que hacerle otra cosa. ¿Ok? Fíjense que esto es acuoso, esto es sólido. Ahorita vamos a ver otra cosa. Les pongo otro ejemplo y lo atacamos los dos de una vez para que vean qué es lo que pasa. Fíjense, el ácido acético. El ácido acético es el constituyente principal del vinagre. Por lo menos el soluto, ¿no? Del vinagre. Entonces, tenemos esto que está acá. Él se disocia de esta manera, como ácido débil. Eso también lo vamos a ver luego. Ok, con el conocimiento que tenemos ahorita, ¿cómo expresaríamos esta acá? Vamos a ponerle aquí prima. ¿Qué ponemos arriba? Acetato. Ajá, la concentración del ion acetato. ¿Qué más? ¿Elevado a la qué? A la 1. A la 1. ¿Qué más ponemos arriba? Esto es equivalente a decir esto. Eso lo vemos ahorita.
después cuando vemos equilibrio. Este señor que está aquí, más, ¿sí? Y en el denominador, ¿qué iría? El ácido acético. El ácido acético. La una. Eleva la 1 y la concentración del agua también. Exactamente. ¿Aquí? Y la concentración del agua. Fíjense que este estado de segregación es líquido, pero ya lo vamos a ver. Y tenemos esto que está acá. Entonces fíjense, en tanto aquí como aquí le coloqué prima, porque todavía esa no es la K. Y les voy a, y viene relacionado con lo siguiente. Tengan esto en cuenta. Cuando se trate de sólidos, líquidos puros, y el solvente, que en este caso es el agua, esa concentración va a ser igual a 1. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué estado de agregación tiene esto acá? Sólido. Es sólido. Entonces, esto aquí es equivalente a 1 porque la K real de... Vamos a verlo de la siguiente manera. K va a ser igual a ese K' por esa concentración que es constante. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, esto es como que si yo reescribiera esto, si es constante y esto es constante, lo pongo aquí y esto lo reescribo de esta manera y quito esto. ¿Se entiende? Se queda así. ¿Lo vieron? Entonces es equivalente a que yo diga, esto de aquí abajo vale 1, entonces me queda aquí igualito. Vamos con la lógica abajo y ahorita explicamos qué pasó en todo esto. Los líquidos, fíjense, esto es acuoso, se queda. Esto es líquido. ¿Qué deberíamos hacer con él? Ahorita vamos a dar la explicación. En el caso del agua, véanlo de la siguiente manera. Si yo tengo un recipiente donde tengo mucha agua, porque es el solvente, agua. Ya sea que ella reaccione un poquito, yo podría decir, oye, tengo un poquito menos de agua, porque esa agua ahora se transformó en esto. Pero es tan grande la relación solvente-soluto que tú puedes decir que esta concentración es constante. Porque si bien reaccionó, ya sea que se forme un poquito, o ya sea que se consuma un poquito, porque fíjense que aquí ella se está transformando, ya dejó de ser agua para hacer esto. Es tan grande la presencia que está, que cuando tú calculas la concentración, por ejemplo, si inicialmente era 55,5, la vuelves a calcular y da 55,49998. Entonces esto es lo mismo. Entonces por eso, cuando se trate de sólidos, líquidos puros y solventes, por estar en grandes cantidades, los vamos a colocar de esta manera. O sea, vamos a poner aquí que K va a ser igual a esa K', que no nos sirve de nada, o sea, que se las represento así para que vean de dónde viene, multiplicada por esa concentración de agua. ¿Y cómo lo escribo directamente? Así. Esta es la K del equilibrio. O sea, que cuando les den en las tablas esta K, la K de la tabulada están haciendo referencia a esta, cuando ya la concentración del agua pasó para acá y está expresada así. ¿Se entiende eso? Esto puede llegar a ser un poquito... puede parecer un poco arbitrario y ahorita vamos a ver qué pasó. Se puso turbio así. Se puso turbio. ¿Será que te dice como hidróxido, algo así como medio? Ok. Equilibrio. Entonces, esto es lo que quiero que vean. Digámoslo así, de manera muy práctica, de qué es lo que tengo que hacer cuando vaya a hacer ejercicio. Si veo un sólido, donde sepa que lo voy a representar, eso lo quito. O sea, eso como que sea concentración, vale 1. Líquido puro, lo mismo. Líquido puro. Soluciones acuosas, no, eso sí va. Gases, no, eso sí va. ¿Qué otras pueden ser? Solvente, bueno, por eso que les menciono, es tan pequeño lo que cambia, su concentración, que básicamente se puede considerar constante. Y una constante, aquí, bueno, de una vez la pongo y la llamo de esta manera. Entonces, la explicación a esto, vamos a ver. Hay dos enfoques, hay uno termodinámico y uno un poquito más intuitivo. Vamos a ver cuál. Si no, vámonos. Otra cosa que me gustaría mencionarles es que piensen que nosotros en todo esto, en este momento, hemos dicho, mira, vamos a trabajar con concentraciones y molares. Pero en rigor, cuando yo copié la tabla esta tabla así, o sea, la fórmula, yo puse una A aquí. En rigor son actividades. La actividad, eso lo vamos a ver mejor en electroquímica, son concentraciones efectivas.
¿Ok? Porque cuando yo preparo una solución, yo estoy asumiendo que ella se comporta de manera ideal. La actividad lo que me dice es, mira, el mundo real es este. Tu concentración es esta realmente. La que se comporta en base a tus modelos es esto. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Yo siempre estoy asumiendo que esto está lo suficientemente separado, que no hay interacciones, bueno, lo concentrando. Ya empiezan a haber a lo mejor interacciones un poquito, entonces eso me va variando esto que está aquí. Entonces cuando hablamos con actividades, corregimos eso. Entonces lo que yo encuentro experimentalmente coincide con lo que calculo. Si no, hay desviaciones. ¿Ok? Entonces, en rigor, todo esto se hace con actividades, nosotros lo vamos a trabajar como concentraciones. ¿Sí? En electroquímica después volvemos a hablar de eso, pero que cuando les nombren actividad, sepan de qué, a qué está haciendo referencia. Entonces, esto se los menciono porque en termodinámica, por acá, se definen precisamente las actividades. Ok, se definen los estados estándar de la siguiente manera. Para sólidos y líquidos puros, vale, Víctor, ¿qué más? Jóvenes, ¿todo bien? Saluda, chamo. ¿Va a salir en YouTube? Mire, el transporte de coche está funcionando los dos autobuses o uno solo. Yo me vine en el de la... Es más, El de las 6:30, sí, pero después tienes que esperar hasta una Sí. hora que sube y baja. no, pero yo me vine en el de la universidad, no había Metrobús. Usted viste Sí. Ustedes, jóvenes, son todos ricos, todos tienen carro. No, me gusta ruta. Por chacadito. Ninguno vino por coche. Hoy no. O sea, de regreso sí. Pero ¿sabes si están trabajando los dos autobuses o uno solo? No estoy segura, la verdad. No sabe. Va a salir en YouTube, ¿viste? Estaba avisado, después no quiere que yo no quería Mira, salir. yo esa broma no la hago. ¿Cuál es? Tráeme toda esa broma de peonero del laboratorio. Eso lo hace porque él es joven, pero cuando tú ya uno es viejo, no esa broma no la hago. Mira, ¿qué pasó con el decanato? Después te cuento. ¿Te hablaba o no? Me dieron la aprobación, pero no sé qué Ah, aprobación. bueno, bueno. ¿A qué se traduce eso? No sé. Pero no, te queda un cheque. Ah, bueno, pero. Entonces, fíjense. Sólidos y líquidos. El estado estándar es la sustancia pura. Es decir, ¿qué es lo que quiero que vean con esto, muchachos? Porque esto es donde necesitamos una explicación termodinámica. Y lo que ustedes van a aplicar, o sea, si lo quieren ver mecánicamente, donde vean un sólido y un líquido, pónganle uno. Eso es lo que quiero que vean a nivel funcional. Esto es como para que vean de dónde viene, pero no se enrollen con esto si no lo entienden de momento. Eso se entiende más adelante. ¿Okay? Entonces, el estado de sólidos y líquidos es la sustancia misma pura y vale 1. Entonces, lo ponemos aquí, la sustancia pura. No confundir, por ejemplo, el sulfato de... el sulfato de cobre 2 que estamos aquí, él está disuelto. Eso ya no es puro. Él ya está ahí disperso. Este sí va en la ecuación. O sea, cuando esto se dispersa, que yo tengo esto acá, él ya está así. Es otra cosa. A diferencia que yo lo tuviese en polvo y esto está, por ejemplo, en diclorometano y él no se disuelve. Es otra cosa. Ya ahí sí estoy hablando del sólido. Pero aquí él es él está disuelto. ¿Ok? Ahorita con los ejercicios va a quedar más claro. Cuando ven el estado, así a priori, cuando ven el estado de agregación sólido, ahí, ese no va. Ok, en el caso de los gases, el estado estándar es un bar de presión. Un bar de presión, que a veces se puede trabajar como una atmósfera, y los solutos es una solución 1 molar. No se enrollen con esto, como les digo. Esto ustedes lo dejan allí. Cuando veamos otras cosas, esto es lo que me quería decir el profesor. Listo, no pasa nada. Pero que sepan que viene de esto. Y a nivel operativo, simplemente donde lo veamos, eso lo quitamos porque ya está acá, lo tiene incluido. ¿Ok? Bueno, ya nos quedan menos reglas. Otra cosa, la K es adimensional. La K, cuando nosotros calculamos K, eso es adimensional. Entonces a veces vamos a decir, oye, pero eso no tiene mucho sentido porque si esto es, por ejemplo, molaridad, yo tengo aquí como un molaridad cuadrado, y yo tengo aquí molaridad, eso debería darme molaridad. ¿No? Porque molaridad cuadrada entre molaridad, molaridad. Entonces, varias explicaciones. Acuérdense que aquí había un A
implícito, ¿no? Solo que lo estamos quitando a nivel de cálculo. Y lo otro es que las K generalmente están relacionadas termodinámicamente de la siguiente manera. Ponerlo así. Esto todo es termodinámica, entonces por eso trato de como que sepan por qué, pero después es que les va como que lo van a entender. Vamos a ponerlo por acá. Bueno, a nivel termodinámico, esa K, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Esa K viene, ahorita cuando hagamos termodinámico vamos a ver eso. Esa K viene de un logaritmo, de una fórmula. Y por eso todos los logaritmos no tienen unidades. De ahí es que vamos a trabajar. Cuando nosotros hagamos termodinámica, ya van a decir, ah, esto era lo que me quería decir el profesor. Entonces, por esto, de donde viene ella, esto es adimensional, ¿ok? Y muchas veces se le coloca unidades es para que el estudiante sepa, ah, mira, trabajé en molaridad, trabajé en presión, pero es para orientar, no porque la constante tenga unidad. Eso es importante que sepa. Pero para usted va a ser adimensional. Okay, nos quedan 2 más y estamos listos con las propiedades. Ok, podemos, en una reacción convencional, podemos llegar a este acuerdo, que esto es igual a esto que está aquí. Es decir, que esto, véanlo como si fuese un intermediario, esto se consume con esto. Ya vamos a hacer los ejercicios, ya vamos a hacer un experimento para que todo esto, van a ver cómo se entiende claro. ¿Cómo representarían ustedes esto como una K1? ¿Cómo lo representarían con esto que venimos haciendo? Concentración de C. Concentración de Por C, que concentración de B. ajá, por la concentración de D. Entre la concentración de A por la concentración de B. Ok. Con la concentración de D, perfecto. ¿Y cómo representarían el de abajo? La concentración de E elevado Ajá, a E concentración de E, por la concentración de F. con la concentración de F, por lo que sí, esto aquí ahí. Ajá, y abajo. Entre la concentración de C por la concentración de D. Ok. A la vez. Ok, cuando nosotros sumamos estas dos, las constantes se multiplican. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Que K1 por K2 es igual. Ven que esto que está en... Vamos a ver dónde está el denominador. Y se simplifica. Sí, ven esto que está aquí, que esto está en numerador en un sitio y esto está en denominador en el otro sitio. Sí. Entonces fíjense que al final esto me queda así. Con E. Y esto queda así que está acá. Y acá los reactivos iniciales que eran ahí. Entonces fíjense que esta es la global. Esto es lo que quiero que vean. Entonces ya lo vamos a recapitular para que quede claro. Fíjense que esto, aunque son en 2 pasos, esta de aquí se rige por esta de aquí. O sea que si yo tengo esta y esta, puedo calcular esta multiplicando K1 por K2. Eso es lo que quiero que vean, porque esto al final es esto que está aquí. Bien, cuando hagamos los ejercicios es que termina todo eso que está allí. Vale, eso por allí en ese sentido, y ya para no alargar más la cosa, que sepan también que si ustedes escriben una reacción al revés, o sea, por ejemplo, si ustedes escriben esto así, para dar esto que está aquí, y eso es una K, si lo escriben al revés, lo van a ver matemáticamente cuando lo planteen, esto es igual a 1 sobre K. O sea, va a ser la inversa de esa constante. Eso cuando lo planteen, vuelvan en casa, planteen esto así por la ley de acción de masas y tienes K. Y luego planteen esto y se van a dar cuenta que técnicamente, numéricamente, una es la inversa de la otra. ¿Okay? En el momento que lo necesiten. ¿Por qué les digo esto? Porque si en algún momento necesitan girar una reacción para que se cancele con otras cosas, saben que la K también se invierte. Bueno, chévere. Y ahora sí se lo prometo, casi ya estamos finalizando con esto. ¿Qué hora es? 11:35. 11:35, porque quiero que hagamos un experimento que es lo que
ya van a ver cómo todo acá. Es más, vamos a hacer primero el experimento. Vamos a hacer primero el experimento y después hacemos el ejercicio para que se me despierte. Esta es la parte como de equilibrio un poco más, digamos así, fastidiosa, porque necesitamos definir todo esto para que cuando operemos lo tengamos claro. Entonces fíjense, vamos a tener el siguiente equilibrio. Este equilibrio de hecho también lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces, si lo ven ahorita, de hecho hoy tienen que entregar el prelab. el prelab. El que no haya hecho el prelab ya sabe qué es lo que tiene que responder en él. ¿Ves? Entonces aprovechen, despiértense muchachos. Entonces fíjense. Vamos a poner esto por acá y vamos a escribir la reacción para que veamos qué está ocurriendo aquí y conectamos con el principio de Le Chatelier para que vean de qué trata todo esto. Ok. Grosso modo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para una reacción de esto que está aquí, que da productos y que esto es equilibrio, si yo aumento R, o sea, pues lo voy a escribir grandote, R y dejo P igual, lo dejo igualito, del mismo tamaño que está aquí, el equilibrio se va a desplazar hacia acá. Es decir, siempre de donde hay más a donde hay menos. ¿Ok? Por otra parte, si yo dejo R igual y pongo P grandote, con esto lo que quiero representar es que la concentración aumenta o la presión aumenta, el equilibrio, esto que está en equilibrio aquí, se va a desplazar hacia acá, siempre de donde hay más a donde hay menos. ¿Eso se entiende? Sí. Fíjense que cuando yo añadí aquí, ahora había más. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia donde había menos. Hay más altura aquí, ahora esto va un poquito, sube esto. Entonces se desplaza siempre donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Cuando el equilibrio está dado. Esto que parece, o sea, puede llegar a ser obvio, hay una que es equivalente pero no es obvia. Es decir, yo dejo R igualita, como está aquí, pero si P se hace más chiquita, porque por ejemplo se genera un gas, se pone así chiquitico, vamos a suponer que es una reacción donde se genera, por decir algo, CO2, y ese CO2 se está escapando, aunque esta R yo no la estoy aumentando, esto se está haciendo más chiquito porque esto se me está yendo. Entonces es equivalente a decir esto que está aquí y el equilibrio se desplaza de esta manera. ¿Eso queda claro? Sí. Ok. Y de manera análoga también lo contrario aplica. Si yo tengo P del mismo tamaño y tienes esto acá, R se hace más chiquita, el equilibrio se desplaza hacia acá. Entonces lo vamos a ver ahorita con un ejemplo para que todo quede mucho más claro. Fíjense, tenemos, vamos a ponerlo acá. Está en equilibrio con dicromato. Más allá. Entonces, fíjense, les explico en qué consiste este equilibrio. Tenemos el ion cromato, que se los voy a mostrar. El ion cromato es este amarillito que está acá. Ok, fíjense, los pongo en contexto, sería así. Tengo este señor y este señor. ¿Notan la diferencia de colores? Sí. Este es el ion cromato, este es el dicromato. Los dos están a la misma concentración, 0,3 molar. Pero aquí lo que me interesa es que están los dos a la misma concentración. ¿Bien? Esto es un equilibrio. Pregunto, siguiendo la lógica, esta lógica, si yo añado a este señor, esto véanlo de la siguiente manera porque a lo mejor esto no lo tienen claro.
Esto es equivalente, véanlo así, a protones. O sea, el ácido clorhídrico puedes decir que libera esto o que libera esto. Esto lo vemos en equilibrio ácido-base. Véanlo como si fuesen estos unos protones, ¿sí? Entonces, siguiendo la lógica de esto que está acá, si yo tengo el ion cromato, que es amarillo, y yo añado protones, es decir, ácido, H+, ¿qué estoy alterando? ¿Los reactivos o los productos? Es decir, estamos aquí, vamos a recapitular. Yo tengo la concentración de cromato y a esa de cromato le estoy añadiendo protones. Estoy haciendo el impacto es aquí en los reactivos, ¿sabes? Sí, Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Hacia dónde debería desplazarse el equilibrio? a la derecha. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Es decir, que debería formarse este señor. ¿Y de qué color es ese señor? Rojo naranja, ¿no? Ok. Entonces, yo debería ver cómo algo amarillo pasa a naranja. Eso es lo que yo debería ver si el equilibrio se cumple, ¿sí? Bueno, vamos a verificarlo. Aquí voy a colocar, Profe, ¿y el cambio de color qué se le da? Porque cambia de color. porque lo que antes es cromato, ahora se ha convertido en dicromato. ¿Ok? Se está transformando. Entonces, pasó de amarillo, vamos a colocarlo aquí, a naranja. Este señor es naranja. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la prueba y verificamos. Ok. Ven que es amarillo, ¿no? Ven que esto es parecido a esto. ¿Lo ven? Aquí también. Ven que eso es diferente a esto. Claramente. ¿Sí? Ok. Ahora le voy a añadir ácido. Aquí está. El ácido 0,3 molar. Misma concentración, pero bueno. Como esto es cualitativo, no nos importa tanto en este aspecto. Fíjense lo que va a pasar. Fíjense que esto es distinto a esto. Entonces, ¿qué pasó? De esto que estaba aquí, alteré los reactivos, es decir, esta parte de aquí, y se me transformó en este señor que está acá. ¿Lo ven? ¿Sí se ve el efecto? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, como alteré la concentración de reactivos, el equilibrio se desplazó hacia los productos y se terminó formando el dicromato, que fíjense que esto es parecido a esto. ¿Ok? Claro, aquí puedo llegar a tener incluso hasta una mezcla, porque yo tendría que añadir suficiente ácido, porque puedo tener cromato o dicromato, los dos. Si añado una gotica, a lo mejor se forma, voy a verlo más amarilloso, ¿sí? Esto es lo que ocurre. ¿Sí? Ahora bien, vamos a dar esto por aquí. Eso. Tenemos esto que está acá. Pregunto, porque esta a lo mejor no es tan obvio. Los protones, todos sabemos que los protones en presencia de OH generan agua, que es lo que se conoce como una neutralización, ¿correcto? Entonces, técnicamente, si yo a este señor que está acá le añado base, lo que estoy diciendo es, esto que pueda llegar a estar aquí presente, es como que esto se hace más chiquito, ¿sí? O sea, si yo a lo que está allí le añado base, como que los protones que están ahora ya no lo son porque se transformaron en agua. Entonces técnicamente estoy diciendo que esto se está haciendo más chiquito. Esto. Mismo producto, pero estoy disminuyendo la cantidad de reactivo que pueda estar allí. Entonces debe haber un desplazamiento hacia acá. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si yo parto de esto naranja, ¿qué debería pasar cuando yo añada OH? Que se vuelva amarillo. Que se vuelva amarillo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, inicialmente es naranja. ¿Ok? Y aquí tenemos hidróxido de sodio, también 0,3 molar. Y vamos a añadirle a ver qué pasa. Como que está medio aguadito, ¿vale? Ok, vamos a ver que trae más concentrado. Aquí, 0,1 molar. Ok, antes de homogenizar, quiero que vean la diferencia. Lo ven abajo como más naranja porque no hemos homogenizado. Y ahí la importancia de las soluciones se vean homogéneas. Fíjense que a medida que se va homogenizando, se vuelve amarillo. ¿Lo ven? Sí. Y esto es más parecido a esto.
Entonces vamos a recapitular. Nosotros partimos en la primera parte de este señor que está aquí y de este que está aquí. Al añadir ácido, yo estoy afectando los reactivos, es decir, esto que está acá. Entonces el equilibrio se me desplaza hacia los productos, que es con la flecha que les estoy indicando aquí. ¿Sí? Lo vimos porque de hecho, de lo inicial se transformó en algo que es el producto. Ahora bien, lo contrario también aplica. Si yo tengo de los productos y altero esto que está acá, es decir, este que está aquí, porque lo que sí tengo que saber adicionalmente es que los protones en presencia de OH se vuelven agua, entonces técnicamente tengo menos protones y eso se traduce en un R más pequeño. Entonces en los productos se transforman en reactivos. Y eso fue lo que pasó aquí, cuando esto que era naranja se transformó en amarillo. ¿Se entiende? ¿Eso se ve? Bien. Ahora yo podría también preguntarme, ok, y si yo parto de este señor, yo tengo este señor que está acá. Yo a este le añadí hidróxido, a este de aquí le añadí hidróxido y a este le añadí ácido, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a este le añado hidróxido? Esto que está aquí. ¿Qué le pasa a esto? Esto se hace más chiquito, ¿no? Entonces tengo los reactivos, ten reactivo y aparte le quito reactivo, debería quedarse amarillo. O sea, no debería reaccionar porque técnicamente reactivo, o sea, tengo reactivo y afecto reactivo, mira, se queda ahí. Entonces vamos a verlo. ¿Okay? Fíjense que se queda igual. Incluso a lo mejor este hasta se ve un poquito más puro en amarillo, porque lo poco que puede haber aquí de dicromato lo termino de desplazar. ¿Sí? Y bueno, también el factor de dilución. ¿Y qué pasará entonces si yo a este señor, al dicromato, le añado ácido? O sea, fíjense, él está aquí. Si yo añado ácido, bueno, me lo sigue diciendo que me lo desplace para acá, pero ya yo estoy aquí. ¿Se entiende? ¿Hay dudas hasta el momento, muchachos? Pues si no, las aclaramos. Entonces, fíjense que esto, en presencia de ácido, queda igualito. ¿Sí? Entonces, con este equilibrio nos damos cuenta que precisamente podemos ya de manera intuitiva saber qué es lo que pasa. Por supuesto, todavía no hemos hecho nada a nivel cuantitativo, que esa es la segunda parte, ¿no? De cuando veamos la clase de la semana que viene. Pero ya hay una intuición de cómo los equilibrios se van desplazando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a ponerlo así. Este de acá... Ok, creo que fue este. Ok, este era dicromato que le añadimos base para que... Claro, lo que pasa es que la base que tengo aquí es muy concentrada. Entonces tendríamos que añadir mucho ácido. ¿Qué es lo que les quiero hacer ver? Que si yo a este mismo que tengo acá, le vuelvo a cambiar el pH, me lo vuelvo a llevar para allá. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer con este porque les explico. Aquí es el ácido es 0,3 molar y la base que usé es 1 molar. Si yo utilizo porque necesito primero neutralizar todo ese exceso de ácido para que después se vuelva ácido, o sea, base. Entonces lo que estoy buscando es uno donde pueda añadir el hidróxido, que es el más concentrado, para que lo vean. Entonces al primero fue que le añadimos ácido, ¿correcto? O sea, partimos de este, le añadimos ácido y se transformó en este. Entonces si a este que está aquí yo le vuelvo a añadir base, debería revertirlo. ¿Se entiende? Lo transformé de aquí a acá. Ahora le añado base, estoy neutralizando esto y se viene para acá. Vamos a verlo aquí. Y ahí vuelve otra vez. ¿Lo ven? Claro, a medida que yo voy añadiendo esto se va diluyendo. Entonces se va a ver más clarito esto que esto. Pero la cuestión está en que el color es lo que estamos buscando. Uno es naranja y claramente esto y esto es diferente. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Esto que nosotros acabamos de hacer es lo que se conoce como principio de Le Chatelier, claro, aplicado a concentraciones. Le Chatelier básicamente lo que nos dice es, mira, si tú tienes alguna perturbación en el equilibrio va a buscar reacomodarse otra vez para llegar a otro equilibrio que esté allí. ¿Okay? Esta perturbación que nosotros hicimos aquí es de concentración, porque estamos trabajando con soluciones, pero podría ser temperatura, podría ser presión, en caso de que sean gases,
temperatura, presión y los catalizadores que no afectan la reacción. Ahorita lo vamos a escribir para que se quede claro. ¿Esto se entiende? Bueno, vamos a hacer otro para que se termine de quedar esto mucho más claro. Si no es suficiente esto, también el bario, el sulfato de bario, lo voy a escribir aquí para que quede aquí con la constancia. Esto se disocia, esto es un sólido. El sulfato de bario es un sólido. Si ven reglas de solubilidad, eso lo vamos a ver después, van a darse cuenta que esto precipita. Esto es un sólido blanco que está en equilibrio con esto que está aquí. Vamos a ponerlo de esta manera. Con esto, que es acuoso, y con el sulfato también. Perdón, ya, que aquí copié más, es cromato. El otro que les copié también precipita, pero este es el que necesito. Tengo esto que está acá, y aquí tengo cromato. ¿Sí se entiende? Esto está en estado sólido y esto se disocia en estos dos señores que está aquí, pero esto lo copié abajo para que vean algo a nivel pedagógico. ¿Esto se entiende? Que esto se puede disociar en esto y esto, como el cloruro de plata, que vimos ahorita. ¿Sí? O sea, el cloruro de plata, por ejemplo, si tienes el sólido, se te disocia en plata más acuosa más cloruro acuoso. Pero se los escribo así porque quiero que analicemos lo siguiente. Imagínense que este cromo que está acá es este que está aquí. Es decir, este equilibrio está relacionado con este equilibrio que está relacionado con este equilibrio. Son como que este equilibrio, son dos equilibrios. Este con este y este con este. Pregunto, ¿qué pasaría? Vamos a enfocarnos en esto para que vean a qué me refiero. Me quedo con este señor que está acá. Aquí. ¿Qué pasaría si yo tengo cromato? Me quedo aquí. Cromato con esto. Si yo a este cromato le añado bario, ¿qué debería desplazarse? O sea, yo estoy afectando, vean esto como si fuese producto y esto reactivo, ¿sabes? Sí. Si yo afecto a este señor, ¿qué debería pasar? El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y entonces qué debería haber ahí? Hacer sólido de cromato. Debería formarse un sólido, ¿no? Y les coloco aquí, esto es blanco. Al principio se ve medio amarillito, pero es porque no se han separado las fases. Entonces, vamos a ver si es cierto. Lo que les quiero hacer ver con esto es que si yo tengo aquí el cromato, porque fíjense que el que se está formando es el cromato, y aquí tengo cloruro de bario, que es completamente soluble. Fíjense que es una sola fase. Es decir, a esto que está aquí, yo le estoy añadiendo este señor que está aquí. Ah, que tiene cloruro, sí, pero él está completamente disociado, o sea que son iones bario 2, ¿se entiende? Sí. Entonces, al hacer eso, yo debería, esto que está aquí, debería formarse esto que está allá. Vamos a ver si es cierto. ¿Lo ven? Fíjense la diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Sí. Entonces, esto si lo dejamos un tiempo, él va a sedimentar y vamos a ver el sólido blanco y la solución amarilla que no ha reaccionado. Porque aquí todavía tenemos cromato así. Y una suspensión que hasta que no termine del sólido blanco. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, que teníamos esto acá. Le añadimos bario y se me desplazó el equilibrio para acá. Entonces veo esto que está aquí. ¿Qué pasará si a este señor, a esto que está aquí, yo le añado ácido? ¿Hacia dónde? ¿Qué estoy afectando? ¿Esto o esto? Vamos a verlo así, porque a lo mejor Estoy quitándole producto. estás quitándole producto, exactamente. Porque ¿qué pasa? Fíjate que esto es un equilibrio doble, por eso se los pongo. Si yo añado ácido, este cromato va a pasar aquí, pero entonces ya no es cromato, entonces me está dando esto para acá. ¿Sí? O sea, cuando yo añado ácido, esto que se transforma en esto. Entonces esto es una concentración más pequeña. Entonces si esto es más pequeño, esto se me está viniendo para acá. Sí. ¿Qué debería apreciar yo? Que cuando yo añada ácido, ¿qué debería pasar con el sólido? Disolverse. Disolverse. Claro, que se disocie. Ajá. Debería, el hecho que desaparezca, que se vuelva a ver como era inicialmente, muy parecido. Entonces vamos a añadirlo. Claro, aquí añadimos, no hemos añadido base, porque cuando tenemos la base, ok, fíjense algo, antes de homogenizar. ¿Qué notan aquí? Está anaranjado. Anaranjado. Entonces fíjense, están viendo aquí como ya empieza a hacerse como traslúcido, Sí. porque esta parte, ya todo esto
como no está homogenizado, ya pasó aquí este pedacito. Aquí todavía tengo este señor y esta está la fase de que ahí va. ¿Sí? Entonces, a medida que voy agitando, vamos a añadir un poquito más de ácido. Vamos a agitar. Fíjense que se va toda esta parte que está aquí, ya, o sea, el sólido está aquí. Necesitamos agitar, vamos a hacerlo en un vídeo. Necesitamos agitar un poco más para que esto se disuelva completamente. Entonces, le añadimos acá más ácido. Pasa que el ácido está muy diluido con respecto a lo que necesitamos. Pero aquí logra verse, vamos a ver, si logra apreciarse, que puede haber alguna turbidez todavía, pero el sólido inicial va desapareciendo. ¿Lo ven? Y si tuviésemos un ácido más concentrado todavía, de una vez se ve ácido. ¿Ok? Pero aquí está bastante desplazado acá, pero todavía hay cierta turbidez de este señor del cromato que esté ahí presente. Pero necesitamos un ácido un poquito más concentrado, pues si no vamos diluyendo. ¿Ok? Pero fíjense que esto se ve turbio, pero no es un sólido como estaba en esta parte, que lo ven, que era como un sólido. Entonces el equilibrio se desplazó nuevamente. Lo que pasó fue que parte de ese cromato se transforma en dicromato. Eso hace que productos de esta reacción se me venga para acá. Entonces al venirse para acá, esto se disuelve. Entonces el equilibrio se desplazó. Si yo quisiera, también lo cierto es verdad, yo tuviese cromato y yo quiero, bueno, más lo tengo que, lo damos para el laboratorio, porque si no, para que no se me vaya a confundir. ¿Esto se entiende? Sí. Hay dos equilibrios. Siempre me tengo que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Estoy alterando los reactivos, los productos? ¿Qué está pasando con eso? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Y en base a eso hay un desplazamiento. Siempre va a ir de más a menos. Siempre. Y van a haber unos evidentes, que es por ejemplo cuando añadimos ácido. Ese es evidente, estoy añadiendo más. R se hace grande, porque en los reactivos estoy añadiendo más reactivos. Y hay unos menos evidentes, que es por ejemplo cuando añadí base, que es este se está haciendo más chiquito por una reacción indirecta, o un CO2 que se está escapando. Entonces eso puede llegar a pasar y tengo que identificarlo para saber si está pasando esto que está aquí. ¿Sí? Sí. Después que practiquemos va a estar mucho más claro, pero esto de momento. Entonces ya para terminar, ¿qué hora tenemos? 11:57. Ok, ya para terminar, lo del principio de Lechatelier, que sepan que en el caso de concentraciones, las perturbaciones, cuando vean el principio de Lechatelier, les va a hablar de perturbaciones. Entonces, concentración, las acabamos de ver ahorita. Si aumento reactivo, va hacia producto, si aumento producto, va hacia reactivo. Entonces, las perturbaciones sería de concentración, que fue lo que vimos ahorita. Entonces lo podemos poner así, o lo podemos poner así, si esto es más grande. O sea que si altero esto, me va a ocurrir esto que está aquí. De presión, esto a lo mejor no es evidente, entonces vamos a ponerlo en ejemplo para que quede mucho más claro. Fíjense algo. En el ejemplo que venimos utilizando hasta ahorita, ¿cuántas moléculas de reactivo hay aquí? ¿Cuántas moléculas? Una. ¿Y cuántas hay de productos? Dos. Es decir, que en términos de presión, esto genera más presión. Cuando nosotros tenemos esto, imagínense que eso está aquí, así. Está eso aquí. Yo hago presión, el sistema va a buscar el sitio donde tenga menos partículas para poder contrarrestar eso. Como este tiene dos, dice, bueno, si yo tengo la opción de ser una y poder contrarrestar eso, si yo aplico presión, si yo aplicara presión a esta reacción que son gases, es importante, gases, esto se me va a desplazar hacia acá. ¿Qué es lo que sucedió cuando te dijo que se volvió incoloro? Exactamente. Cuando le aplicaban presión, hay una parte que sí tú ves que se concentra, porque, o sea, como que se están agrupando, pero llega un momento donde ahora empieza a desplazarse el equilibrio y se vuelve incoloro, y se debe a eso. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Fíjense que aquí, para que no se vayan a confundir, esta que también la vimos, esto también es gaseoso y esto es gaseoso,
si esto genera este señor, ¿cuántas moléculas tengo aquí? 2. ¿Y de los reactivos? 2. 2. Aquí el efecto de presión no tendría mayor sentido. Porque o sea, ese factor no es por presión. ¿Sí? Ahí a lo mejor por concentración, pero por presión no. Porque tengo mismo número de moléculas en ambos lados. Pero cuando sea así, donde tenga menos, hacia allá va el equilibrio si la perturbación es presión, si le hago presión. Y si le hago vacío, al revés. O sea, si yo eso lo pongo en una inyectadora, lo lleno completico en una inyectadora, y después halo el émbolo, va a buscar esto hacia acá, como sentido contrario. ¿Ok? Ya nos quedaría la temperatura. Una reacción que es exotérmica, ¿qué hace? Libera calor. Ok. Si algo quiere liberar calor, que es o sea, la reacción quiere liberar calor. Si yo le doy calor, ¿la estoy favoreciendo o la estoy entorpeciendo? Sí, sí, es térmica. Si ustedes tienen calor y se ponen un ventilador de esto de cabello, un secador de cabello, se están entorpeciendo, ¿no? Entonces, si yo aplico temperatura y la reacción es exotérmica, la reacción se va a desplazar hacia los reactivos, porque si es exotérmica quiere decir que lo favorecido es que va de reactivos a productos y libera un calor. Si yo le estoy dando calor, ella quiere liberar calor y yo no la dejo, entonces bueno, déjame ir para acá. Si es endotérmica, es lo contrario. Ella quiere calor y yo le doy calor. Vamos a ponerlo así, esto es un equilibrio. Si esto es endotérmico, esto quiere calor y yo se lo suministro, entonces esto está favorecido hacia acá. Y por último, ya con esto terminamos, los catalizadores no afectan. No afectan los equilibrios. Y la razón es que recuerden que los catalizadores, ellos tienen la función. ¿Cuál es la función del catalizador que afecta en ellos? Energía de activación. Exacto, el camino, ¿no? La energía de activación. Si bien es cierto que esto es más pequeño de aquí para acá que de aquí para acá. O sea, en ambos casos, en ambas direcciones, una vez llegado al equilibrio, como tal, él no desplaza el equilibrio. Ahora, antes de que esté el equilibrio establecido, sí. Entonces, recapitulamos y terminamos. Concentraciones, como vimos en el ejemplo, cuando los reactivos alteramos, los ponemos, hacemos más grandes, eso se desplaza a productos. Cuando los productos los hacemos grandes, se desplaza a reactivos. Presión, cuando son gases, y yo aplico presión, el sistema va a ir a donde tiene menos partículas para contrarrestar. Recuerden que, o sea, con este ejemplo queda claro que si son iguales, bueno, tendríamos que ver otras cosas, pero por presión no. Temperatura. Bueno, si algo es exotérmico, quiere liberar calor, es como eso. ¿Se acuerdan del ejemplo del secador de cabello? Tengo calor y me pongo un secador de cabello. Eso no está favorecido. Entonces, voy a buscar ir al contrario, hacia los reactivos. Si es endotérmico, es decir, quiere liberar calor, requiere calor, que el sistema le dé calor, y yo se lo doy, pues entonces estoy favoreciendo esto. Y por último, los catalizadores, por esto que les digo, que es como bidireccional, los equilibrios no se ven afectados por los catalizadores. Entonces, bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta acá. La semana que viene vamos con la parte cuantitativa de equilibrio. Aquí estamos como entendiendo, como poniendo las piezas para decir, ok, esto va por aquí. Pero la semana que viene es que vamos a hacer cálculos para ver cómo llegamos a todos esos valores que les coloqué aquí y cómo trabajamos con eso, pues con los números, ¿ok? Entonces, bueno, nos vemos la semana que viene. Ojalá. ¿Cómo? Ahorita. Ah, bueno. En el video. Nos vemos la semana que viene.